Mi nombre es Arthur y esta es mi historia. Nací en una pequeña aldea inglesa en 1898. A mi juventud fue sencilla, llena de los sonidos del campo y el calor del hogar. Pero todo eso cambió en 1914. La Gran Guerra estalló y, como tantos otros jóvenes de mi generación, sentí el llamado del deber. A los 18 años, me alisté. Estaba lleno de un idealismo ingenuo, creyendo que íbamos a una aventura gloriosa, que estaríamos en casa para Navidad. Qué equivocado estaba. Nos enviaron a Francia. Recuerdo el viaje en tren, las canciones, las risas nerviosas. Nadie sabía realmente lo que nos esperaba. Al llegar al frente, la realidad nos golpeó como un mazazo. El paisaje era una pesadilla de barro, cráteres y alambre de espino. El aire olía a pólvora, a podredumbre y a miedo. Nos asignaron a un pelotón, 30 hombres, 30 muchachos. Como yo, estaba Tom, el bromista del grupo, siempre con una sonrisa, Billy, que apenas se afeitaba y le escribía a su madre todos los días. Y nuestro sargento, un hombre duro, pero justo, que ya había visto demasiado. Nos convertimos en hermanos en ese infierno. La vida en las trincheras era una monotonía aterradora, días interminables de espera, agachados en el lodo con el sonido constante de la artillería lejana. Las noches eran peores. La oscuridad no traía descanso. Solo una tensión más profunda. Cada ruido, cada sombra podía ser la muerte. Aprendimos a dormir a trozos, a comer raciones frías, a vivir con las ratas y el frío que te calaba hasta los huesos. Pero en medio de todo eso, encontrábamos momentos de humanidad. Compartíamos cigarrillos, fotos de nuestras familias, sueños de lo que haríamos al volver a casa. Esos pequeños momentos eran nuestros salvavidas. Una mañana llegó la orden, íbamos a avanzar. La tensión en la trinchera era palpable. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido de los cerrojos de los rifles y las respiraciones contenidas. El sargento nos miró a todos, uno por uno. Manténganse juntos. Cúbranse las espaldas. Nos vemos al otro lado. Esas fueron sus últimas palabras para nosotros. El silbato sonó. Un sonido agudo y terrible que marcó el comienzo del fin. Salimos de la trinchera y corrimos hacia la tierra de nadie. El mundo explotó. El estruendo de las ametralladoras era ensordecedor. Vi a hombres caer a mi lado, amigos con los que había compartido el pan esa misma mañana. Vi a Tom, el bromista, caer sin emitir un sonido. La onda expansiva me lanzó por los aires. Sentí un dolor agudo en la cabeza y luego, nada en oscuridad, desperté horas después, o quizás días. No lo sé. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que parecía una burla cruel. El silencio era casi tan aterrador como el ruido de antes. A mi alrededor, el campo estaba sembrado de cuerpos mis compañeros. Mis hermanos. Estaba solo. Me arrastré cráter en cráter, buscando a alguien. A cualquiera. Laumé nombres en sus ojos. Tom, Billy, sargento. Solo el viento me respondió. Encontré al sargento cerca de un nido de ametralladoras destruido. Había cumplido su deber hasta el final. Me quedé allí, en medio de la devastación, el único sobreviviente de mi pelotón, el único de 30 hombres que vería otro amanecer. Pero la victoria no se sentía como tal. Se sentía como una derrota personal y profunda. ¿Por qué yo? ¿Por qué me salvé cuando hombres mejores que yo yacían muertos a mi alrededor? Esa pregunta me ha perseguido todos los días de mi vida. Me encontraron al día siguiente, delirando, deshidratado, pero vivo. Me enviaron a un hospital de campaña y luego de vuelta a Inglaterra me recibieron como un héroe. Pero yo no me sentía como tal. Me sentía como un fantasma. Las pesadillas me atormentaban cada noche. Volví a escuchar los gritos, a ver los rostros de mis amigos. El sonido del silbato me despertaba sudando frío. La culpa del sobreviviente es una carga pesada, una herida que nunca cicatriza del todo. La guerra terminó, pero para mí, la batalla continuaba en mi interior. Intenté reconstruir mi vida.
Me casé, tuve hijos, vi crecer a mis nietos, les contaba historias, pero nunca la historia completa. ¿Cómo puedes explicarle a alguien que no lo ha vivido el horror de la guerra? ¿Cómo puedes describir el vínculo que se forja en las trincheras y el dolor de verlo romperse en un instante? He vivido una vida larga, mucho más larga de lo que merecía aquel día. He visto el mundo cambiar de formas que nunca hubiera imaginado, pero una parte de mí se quedó para siempre en ese campo de Francia, junto a mis 29 hermanos. A veces, en el silencio de la noche, todavía puedo oírlos, sus risas, sus esperanzas, sus sueños, y les prometo que nunca los olvidaré. Viví por ellos. Viví para contar su historia, para que su sacrificio no fuera en vano. No fui un héroe, fui simplemente el que volvió a casa, el único que sobrevivió, y esa es una carga y un honor que llevaré hasta mi último aliento. Gracias por escuchar mi historia. Recordarlos es la única forma de mantenerlos vivos. No olvidemos nunca el coste de la guerra.